Miren, Timo, un poquito más adelante nosotros vamos viendo imágenes, radiografías y demás. Cada vez que ustedes vean esta estructura en el mediastino anterior, en una radiografía que parece como una especie de hojita, miren aquí, parece una especie de hojita. Timo, son una masa, no se va a morir. Timo, tiene que tener en cuenta que el timo ya para los 3, 4, 5 años máximo involuciona y desaparece. Antes de eso, ustedes van a encontrar esto en todas las radiografías normales, a menos que haya timicaplasia, como vamos a hablar en algunas patologías como síndrome de George. ¿Qué tienen que saber? Miren, nosotros habíamos mencionado de que existían dos um, así mejor. Que habían dos órganos primarios y que esos órganos eran timo y bone marrow. Voy a hacer una pequeña aclaración. En el timo, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero lo que ocurre es un proceso de maduración y entrenamiento de los linfocitos T. Pero esos linfocitos T no se producen en el timo, se producen en el bone marrow. Migran a través de la sangre, sus formas, vamos a decir, inmaduras, llegan al timo y ahí pasan por el problema de ¿qué problema? El periodo de selección y los procesos de selección tanto cortical como medular. Miren, un poquito más adelante nosotros vamos a hablar en hemato-onco, vamos a hablar de timoma y en músculo esquelético. Por ahí también vamos a volver a hablar de timoma. Mientras tanto, lo único que me interesa que sepan es que el timo, como la gran mayoría de los órganos, está en riesgo de desarrollar malignidad. No se preocupen, en los detalles de timoma lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay un hallazgo histológico, son los corpúsculos Hassall. Los corpúsculos de Hassall. Miren, todavía no hemos entrado en tema fuerte en cuanto a... No hemos entrado en tema fuerte en cuanto a aspectos histológicos. De vez en cuando vamos a ir hablando de hallazgos patognomónicos. Y un poquito más adelante, sobre todo ya cuando entremos a gastro, vamos a ir hablando de gastro, endocrino y demás y compañía. Sí, ya nosotros vamos a ir hablando de hallazgos histológicos un poco más específicos. Iniciando por patología, de hecho. Miren, esto. Cada vez que ustedes vean como una especie de whirling, ¿no? Como de tornado de material eosinofílico, amorfo, como literalmente si hubieran hecho un whisk con una cuchara dentro del sistema conectivo de un tejido y que alrededor lo que ustedes ven es un reguero de células que tienen un punteado bien marcado. Primero, cada vez que ustedes vean eso, este tipo de células, este tipo de punteado en un tejido, linfocito. Cada vez que ustedes vean este punteado, y nuevamente menciono, vean este tipo de material amorfo que parece como si fuera un torbellino, tienen que pensar en corpúsculos de Hassall y timo. Estas son estructuras que solamente se ven en el timo. Eso es bien importante. Cada vez que yo les mencione sobre algún hallazgo histológico, ya sea una imagen o un
componente escrito, como vamos a ver más adelante, yo les recomiendo que tomen nota de eso y que agarren sencillamente y creen su flashcard referente a ese asuntito. Porque son bien importantes. Muchas veces son los únicos hallazgos que nos proveen, que nos permiten a nosotros identificar determinada estructura o, en consecuencia, desviarnos a algún tipo de diagnóstico. Por ejemplo, ya nosotros vimos que el timo de manera normal, ya para los 3 4 años, debe estar involucionado. No debe estar. Ustedes, nosotros no tenemos timo de manera normal. Ustedes los niños. ¿Qué sucede? Si ahora algunos de nosotros o nos dan una presentación de un caso en el cual hay alguna masa mediastínica y se toma una biopsia y nos digan, miren, hay una masa tímica, un female de 38 años vino por un posible síndrome de vena cava superior, no se preocupe que lo vamos un poquito más adelante eso. Se encontró una masa mediastinal anterior en una radiografía y posteriormente se hizo una resonancia, un CT para ver la extensión de la masa, se vio una masa localizada y se procedió a hacer una biopsia. Cuando se hace la biopsia lo que le enseñan es esto. Oh, mire, es un timoma entonces. ¿Por qué? Porque los copúculos de Hasal solamente se encuentran en timo. Y si esta persona está presentando una masa en el mediastino anterior y estoy viendo copúculo de Hasal, bueno, tiene que ser un timoma. Sencillo como eso. Otra cosita que puede suceder es o que te ponen una radiografía y te enseñan la estructura y te dicen qué hallazgo histológico podemos encontrar aquí, corpúsculo de Hasal. O de qué se encarga normalmente este tejido. Del proceso de selección, maduración del linfocito T. O a qué edad más o menos es cuando ocurre la involución de este tejido. 3 años. Mira, está bonito eso. Es bien chulo para recordar. Y eso, como les dije, cada vez que ustedes tengan una imagen, trabajen en ella, como les dije, no le pasen por arriba, trate de identificar patrones que le permitan a usted posteriormente identificarlo. Se lo digo porque nosotros vamos a ver otras estructuras que quizá no son tan parecidos, pero en una pregunta se ven igualitos. Miren, por ejemplo, cuerpo de Samoma. Son los cuerpos de Samoma. Nuevamente, sí, son relativamente diferentes, pero cuando uno no se sabe bien las cosas, todos se confunden. Es fácil confundir cosas. Cuerpos de Samoma, que lo vamos a ver asociado a otros cánceres, algunos cánceres, a papillary thyroid cancer, a meningioma. Lo vamos a ver en diferentes patologías esto. Miren, por ejemplo, fácilmente uno agarra ahí y dice, pero mire, esto parece un corpúsculo de Hasal. La diferencia principal entre cuerpo de Samoma y corpúsculo de Hasal es nuevamente de que miren acá la densidad de células linfocíticas. Segundo, acá como le había mencionado parece literalmente un tornadito, eso que uno hace con la cuchara. En el caso de los cuerpos de Samoma lo que nosotros vemos es, podemos ver infiltrado linfocitario menos denso, pero lo más importante es que la estructura histológica está presentada o está conformada de capas concéntricas. Literalmente tú puedes decir, mira, esto es una capa, esto es otra capa, esto es otra capa. Se ve orden, como mencioné, mira, este se ve bien. Una capa arriba de otra, como lo que le llaman hojaldre. Que le llaman hojaldre, masa filo. Una capa arriba de otra, una capa arriba de otra, una capa arriba de otra. A diferencia del copúsculo de Hasal, donde se ven muchos materiales amorfos, como una especie de gelatina. Tú puedes distinguir, mira, tú una capa, otra, pero tú no ves la organización que hay en los cuerpos de Samoma. Eso es importante.
Miren, el sistema inmunitario. El sistema inmunitario tiene dos grandes divisiones. Este es el sistema inmunitario innato y el sistema inmunitario adaptativo. Sistema inmunitario innato. Digo, esto es estúpido. Aunque me gusta la monedita eso. Sistema inmunitario innato. ¿Qué ustedes consideran que nosotros debemos saber del sistema inmunitario innato? Mejor dicho, ¿qué entienden por sistema inmunitario innato? Y el otro es sistema inmunitario adaptativo. ¿Cuál ustedes creen que es la importancia de separar estos dos sistemas, estos dos componentes del sistema inmune? ¿Qué ustedes opinan? Oh, por si acaso, por si acaso. Me imagino que vieron que les envié una información que me enviaron desde de ambos, que estuve preguntando porque sé que hubieron algunos casos en los cuales luego de haber hecho el purchase les salía como que estaba activado de una vez el asunto este. Entonces yo mandé ese caso y ellos me respondieron con eso que le mandé, enviando el correo, la imagen y la situación. eh, Pueden resolver ese problema. Por si acaso, por si acaso, por si acaso, por si acaso. Está bien eso. Sistema inmunitario innato, miren. El sistema inmunitario innato son una serie de defensas. Como su nombre indica, nosotros nacemos con ellas y desde el inicio de la vida hasta el final de la vida, los diferentes mecanismos establecidos se mantienen, no hay cambios. Atacan igual, frente a lo mismo, siempre. Considérenlo como una especie de primera línea de defensa. En cambio, el sistema inmunitario adaptativo es el backup. Es la división del sistema inmune que se encarga de desarrollar respuestas específicas a diferentes proteínas, patógenos, a diferentes sustancias. Las respuestas del sistema inmune innato son estándares. Las respuestas del sistema inmunitario adaptativo son específicas. Eso es bien importante tener esa diferenciación. Una gran manera de diferenciar uno que otro son los componentes. Fíjense, en el sistema inmuninato nosotros tenemos dos componentes principales que son los componentes celulares y los componentes humorales. Dentro de los componentes celulares principalmente nosotros tenemos tres células que son neutrófilos, macrófagos, células NK, natural killers. ¿Qué tienen que saber? No importa el tipo de patógeno, no importa el tipo de sustancia, los neutrófilos, los macrófagos y NK siempre atacan de la misma manera. Estos virtiendo el sistema de las granzimas y estos dos, ustedes saben, fagocitando principalmente. Siempre atacan igual. Una segunda característica que tiene el sistema inmunitario innato es que, sin importar la cantidad de repeticiones, cuántas veces este sistema vea un patógeno, lo va a atacar igual. Nuevamente es una primera línea de defensa, una defensa inicial. Los componentes humorales.
Los componentes humorales, nuevamente, no solamente van un poco más allá de lo que ustedes están viendo acá. Por ejemplo, un poquito más adelante vamos a hablar de las proteínas del complemento. Vamos a hablar de algunas enzimas secretadas en algunas regiones, por ejemplo. En la saliva. En la saliva nosotros no solamente tenemos las enzimas digestivas para los carbohidratos. En el caso de los niños, enzima digestiva para los lípidos. En la saliva también se produce lactoferrina, lisozima, que son una serie de proteínas enzimáticas que tienen como finalidad destruir, disminuir, dificultar el proceso de colonización bacteriana, principalmente. Un poquito más adelante vamos a hablar de las barreras epiteliales, pero hemos mencionado algunas. Moco. El moco en las vías aéreas es una línea de defensa. Ahora, ¿por qué el moco pertenece al sistema inmunitario innato? Porque el moco se secreta de manera constitutiva y no importa si llega una bacteria, si llega un parásito, si llega un virus, si llega una proteína anómala. El moco va a hacer lo mismo con todo, es una respuesta general, genérica. Dentro de aquí, dentro de las barreras físicas, pueden incluir, por si acaso, que a veces pasa desapercibido, incluso el mismo movimiento ciliar, que ayuda a sacar los debris. Lo pueden considerar incluso como una barrera física. Pero el que quería mencionarles es el pH. El pH ácido del estómago filtra, limita que al intestino delgado y en adelante lleguen inóculos de bacterias. Por ende, es considerado también como una barrera física dentro del sistema innato. Eso es bien importante. De hecho, tan importante que vamos a ver un poquito más adelante que en patologías donde haya clorhidria, o sea, dificultad con la disminución del pH gástrico, este tipo de personas son más susceptibles a patologías gastrointestinales, infecciosas o parasitarias. ¿Quiénes sufren de aclorhidria? Nosotros vamos a ver principalmente dos casos, que es vía hipoma y el segundo, tomar PPIs, proton pump inhibitor, omeprazol y compañía. Eso es bien importante. ¿Qué otra cosa tienen que entenderse del sistema inmunitario innato? Como le mencioné hace un momento, es una primera línea de defensa. No es específica, pero es rápida y siempre está ahí. Cada vez que llega un patógeno, hay cómo resolver mientras tanto. Es rápida, pero no es específica. Y como les mencioné hace un momento, cuando le hablaba de macrófago, neutrófilo y NK, es una respuesta repetitiva. No importa cuántas veces estos componentes, igual que el pH ácido, gástrico, igual que las enzimas que se secretan en la saliva, no importa cuántas veces se encuentren, por ejemplo, con E. coli, en cada uno de los momentos el comportamiento de estas células y de estos componentes va a ser igual. Son respuestas nuevamente estándares, repetitivas, que ya están ahí, rápidas, para resolver mientras tanto, para dar tiempo. Algo bien importante que hay que entender es que principalmente estas células tienen en su membrana un tipo de receptor muy importante llamado Toll-like receptors. Los Toll-like receptors tienen la característica de que los ligandos, las sustancias que se unen, se rigen por un concepto de amor llamado PAMS. PAMS.
A estos receptores lo que se pegan son sustancias que se rigen por ciertos patrones moleculares asociados a patógenos en español. Cuando nosotros hablábamos de síntesis proteica, ¿cuál fue la característica que dijimos, que mencionamos, que era común para todas las proteínas bacterianas? ¿Qué tienen en común todas las proteínas bacterianas? ¿Alguien se acuerda? No. Fíjense. ¿Para qué codificaba AUG en células eucariotas? Emily, ¿para quién codificaba AUG? Methionine. Ok, eso es en eucariotas. ¿Y en procariotas? En formyl methionine. Bueno, eso es un patrón molecular. Todas las proteínas que tengan N-formilmetionina en su estructura, ya nosotros tenemos que sospechar de que vienen de bacterias, entonces es un patrón molecular. Todas las proteínas que tengan N-formilmetionina se unen a los toll-like receptors porque representan un patrón molecular sugestivo a bacterias. Todas las sustancias que son características propias bacterianas o virales o extrañas se unen a los toll-like receptors. El ejemplo clásico, N-formilmetionina. Todo lo que tenga N-formilmetionina se pega aquí en los toll-like receptors. Sencillito como eso. A medida que nosotros entremos a microbiología, vamos a ver otras estructuras, sobre todo que tienen caracteres proteicos. Pero eso ya los detalles lo vamos a ver en micro. Sistema inmune adaptativo. El sistema inmune adaptativo, como mencionamos hace un momentito, es una respuesta específica. No es como el sistema inmune innato, que lo que llegue le tiramos a todo el mundo de la misma forma. En el sistema inmune adaptativo se crean respuestas específicas. Si a usted lo infecta mumps, el virus de la papera, lo primero que entra en juego, como siempre, es, o sea, usted se acaba de infectar de mumps, lo primero que entra en juego siempre va a ser el sistema inmune innato. Siempre. Las diferentes defensas humorales, las células NK que se encargan de matar, de eliminar células que están infectadas por virus o células tumorales. Eso es lo primero que llega, lo primero que trata de resolver el problema. No se resolvió el problema, pues entonces viene y entra en juego el sistema inmunológico, donde vienen los efectores, las células CD8, sobre todo las CD8 positivo, que son las células citotóxicas, y se encargan de eliminar el virus posteriormente, virus de papera. ¿Qué sucede? Estos CD8 que se activaron frente a mumps solamente van a estar capacitados para eliminar este virus. Y este efecto es lo que nos permite a nosotros tener la memoria inmunológica, que es dada por el sistema inmunitario adaptativo. Los CD8 normalmente que responden a la infección de mumps son específicos para mumps. Y de ahí en adelante, este grupo celular forma memoria inmunológica. De ahí en adelante, cuando estas células se exponen a mumps, de ahí para adelante, cada vez que a este le dé mumps, vienen ese mismo grupo de células CD8 y resuelven el problema de una vez. El detalle es que este tipo de inmunidad, que es bien específica, toma tiempo. Toma tiempo tú entrenar a estos CD8 para que ataquen específicamente. De todas las cosas en el mundo que pueda atacar, que ataque a este virus. Lo bueno que es eso mismo, una respuesta súper específica, súper eficiente y desarrolla memoria. De ahí al que le da mumps, no le vuelve a dar mumps.
Porque el sistema inmunitario desarrolla memoria. De ahí en adelante, cada vez que el virus llega, eliminado antes de que haga cualquier cosa. Esa es la ventaja del sistema inmunitario adaptativo. El sistema inmunitario adaptativo, como ven acá, los efectores principalmente son tres. Los anticuerpos, que ya nosotros debemos de saber de que los anticuerpos son sustancias específicas diseñadas para un tipo de sustancia. T y B cells. CD8 positivo es un tipo de T cells. Y ya nosotros, por ejemplo, ayer nosotros mencionamos de que los B cells son los encargados de producir inmunoglobulinas. No nos puede sorprender que estén aquí ambos. ¿Qué tengo que aclararle acá? Miren lo siguiente. Las inmunoglobulinas se dividen en varios tipos: IgA, IgE, IgD, IgG, IgM. Las IgA son consideradas parte del sistema inmunitario innato, porque se secretan de manera no específica y constitutiva en las mucosas, por ejemplo. El epitelio respiratorio. En todo nuestro epitelio respiratorio y en todas las mucosas, en la boca, en los ojos, vagina, sistema gastrointestinal, en todo sitio donde hay mucosa, constantemente nosotros tenemos, vamos a verlo eso un poquito más adelante, los llamados tejidos linfoides asociados a mucosa, que en inglés es MALT. Nosotros tenemos aquí en todos los tejidos, en toda la mucosa, un tejido linfoide. Dentro de ese tejido linfoide asociado a mucosa, nosotros tenemos un reguero de células B, de linfocitos B. Esos linfocitos B se encargan de secretar constantemente IgA a las mucosas para proveer de un proceso llamado neutralización, que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, las IgA son una excepción al sistema inmunadaptativo. Pertenecen o son consideradas como parte del sistema inmune innato, por si acaso. Recombinación BDJ, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, un poquito más complicado. Lo que sí me interesa que sepan es, como les comenté, de que tanto los CD8 como los CD4, no se preocupen que vamos a llegar ahí, montan su respuesta inmunitaria a través de una serie de mutaciones que tienen en algunos receptores. Y eso se logra a través de recombinación VDJ y VJ. No se preocupen que vamos a llegar ahí. Fíjense, nosotros habíamos dicho que la respuesta en inmunidad innata era no específica, que era rápida y que no desarrollaba memoria. En el caso de la adaptativa es súper rápida, pero necesita tiempo. Y sí se desarrolla memoria. Algo que es bien importante hacerle highlight en esta parte es que las respuestas inmunitarias no solamente son más rápidas luego de que el sistema adaptativo entra en juego, sino que son más robustas, más fuertes. Cada vez, por ejemplo, me dio mumps, me dio papera, o me vacunaron. Posterior a eso, cada vez que el virus ingrese a mi cuerpo, eso va a generar una respuesta más específica y más eficiente. Más fuerte. Por cada exposición, la respuesta inmunológica que se desarrolla es más fuerte, más pesada, más potente. Esa sería la palabra. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Lo otro, miren. El hallmark del sistema adaptativo inmunitario es precisamente eso. La eficiencia y el poder en incremento por exposición. Y este es el fundamento que se utiliza para las vacunas. La idea detrás de la vacuna es que cuando usted inocula
algún agente, usted lo está exponiendo al sistema inmunitario. Primero, ¿verdad? Ya sabemos que el primero que entra en juego es el innato y luego el adaptativo. Pero en el caso específico de las vacunas, la DIANA, el sistema inmunitario adaptativo, para que se desarrolle una respuesta bien específica a lo que sea que se encuentre en esta vacuna, que se desarrolle memoria y que ya si posterior a usted recibir la vacuna, usted se ve infectado por ese virus o por esa toxina, ya su sistema inmunitario de lejos reconozca esa sustancia y que la respuesta que se desarrolle sea rápida y robusta, sea fuerte, se elimine rápido el problema. Fíjense, la primera exposición es lenta, es burda, pero la segunda exposición es rápida, es robusta. Eso es bien característico del sistema inmunitario adaptativo. ¿Tienen alguna duda del sistema inmunitario adaptativo versus inmune? Todo esto es interesante. Pero nuevamente, como siempre, cada vez que ustedes tienen la oportunidad de contrastar dos conceptos, eso es lo mejor del mundo. Ayuda a la fijación, a la memoria. Tengo la garganta casi pelada. Ok, mejor. Ahora, ustedes recuerdan cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, absorción de los carbohidratos, tanto a nivel intestinal como en el hígado, en el páncreas, en el tejido muscular, en el tejido adiposo. Y nosotros nos dimos cuenta, comenzamos a aprender de que ya las cosas no pasan por magia, de que aquí hay una molécula de glucosa y ella viaja misteriosamente. No, ya sabemos que hay un receptor, que hay un proceso, que aquí está el SGLT1, que aquí está el GLUT2, que aquí está el GLUT4, que aquí está el GLUT4 y que aquí está el GLUT2. Y si nos vamos a RBC y a Central Nervous System, GLUT1, GLUT3. Ya sabemos que por el medio de cada proceso, sobre todo si hay una sustancia de por medio, regularmente hay un receptor, un canal, hay algo que se encarga de facilitar el reconocimiento. Entonces, si nosotros estamos hablando de sistema inmune, de cómo reconocer virus y bacterias, eso sucede a través de una serie de receptores que reciben el nombre de complejos mayores de histocompatibilidad. Los complejos mayores de histocompatibilidad es lo que nos permite a nosotros entender cómo se comunica el sistema inmunitario de manera general. Cuáles son los mecanismos que utiliza. Y un poquito más adelante nos van a ayudar a nosotros a entender otros aspectos patológicos generales. ¿Qué tienen que saber? Los sistemas mayores de histocompatibilidad corresponden a esto que ustedes están viendo aquí. Corresponden a dos tipos de receptores. Miren acá, tipo 1, tipo 2. ¿Qué tienen que saber aquí? Primero, la estructura es súper importante. Tienen que aprenderse la estructura. Una manera relativamente fácil que yo utilizo para acordarme es la siguiente. El complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 tiene una cadena grande y tiene una cadena pequeña, siendo esa cadena beta 2 microglobulina, la pequeña. Hay 3 alfa y una beta. Por otro lado, en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 tenemos dos cadenas diferentes.
Complejo mayor de compatibilidad tipo 1, una cadena larga, una cadena pequeña, o una cadena pesada y una ligera, como usted le quiera llamar, o una mayor y una menor. Complejo mayor de compatibilidad tipo 2, dos cadenas iguales. Lo que sí es importante acá que sepa que cada una de las cadenas, como ustedes ven aquí representadas, están formadas por subunidades diferentes. Aquí es alfa 1, 2 y 3 y beta 2. Aquí es alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Eso es bien importante. Tienen que tener una idea general de dónde se van a encontrar estas proteínas, en cuáles células, dos receptores, y cuál es la función general. Primero, los complejos mayores de compatibilidad tipo 1 lo vamos a encontrar principalmente en dos células. Respecto al sistema inmune, van a ser bien prominentes en las células CD8 positivo o llamadas células citotóxicas. Las células citotóxicas se encargan principalmente de eliminar dos tipos de anomalías. Las primeras son células infectadas por virus y las segundas son células con características tumulares. O sea que los CD8 se encargan de eliminar virus y de eliminar células con propensidad tumoral. El otro grupo celular que posee complejo mayor de compatibilidad tipo 1 son todas las células nucleadas. Todas las células que tienen un núcleo tienen complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Miren el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 como una especie de sistema de surveillance. Ejemplo, tenemos una célula aquí. Vamos a decir que esta célula es una célula muscular. Y que esta célula que está acá es un CD8 positivo. Esta célula muscular, como todas las células que tienen núcleo, tiene su complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. La célula CD8 también tiene su complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. ¿Qué sucede? La célula en cuestión, aquí en su parte apical, que es lo que ustedes están viendo acá, presenta péptidos, proteínas, sustancias que vienen de su interior. Cada vez que esta célula muscular sintetiza una proteína, parte de esa proteína, una muestra de esa proteína, se presenta en los complejos mayores de histocompatibilidad tipo 1. ¿Qué sucede? Cuando aquí se está presentando una proteína que nuevamente viene de acá, es una proteína endógena. Cuando las CD8 pasan cerca, lo que hacen es que a través de su complejo se pegan, reciben esa proteína y analizan, determinan si esa proteína es normal o anormal. Si se detecta que eso es una proteína normal, se procede a eliminar esta célula. Porque está produciendo proteínas anormales, está produciendo cosas raras. Y una célula normal no produce cosas raras. Si produce cosas raras es porque está produciendo proteínas virales o está produciendo proteínas secundarias a mutaciones de DNA, que ya nosotros sabemos que promueven el desarrollo de células tumorales cancerígenas. ¿Ya? Sencillo como es. ¿Qué tienen que saber? Aquí nuevamente se presentan péptidos, fragmentos de proteínas que tienen origen interno de esta célula. Son proteínas que sintetizó esta célula. Así que, por ejemplo, nosotros cuando hablamos de síntesis de colágeno, cada vez que se sintetiza colágeno, aquí se pone una muestra de colágeno para presentarse a la CD8 positivo. Ah, mira, se está produciendo colágeno bien, no hay ningún problema. Siga viva, tranquila. Se está produciendo una proteína rara, apoptosis, a través del sistema granzima perforinas. Sencillamente eso. Se elimina esa célula a través de apoptosis.
Entonces, si ese es el funcionamiento general de los complejos mayores de histocompatibilidad tipo 1, entonces, ¿qué es lo que hacen los complejos mayores de histocompatibilidad tipo 2? Los complejos mayores de histocompatibilidad tipo 2 tienen varias diferencias. El primero, los complejos mayores de histocompatibilidad tipo 2 están principalmente en un grupo celular llamado células presentadores de antígenos. Las células presentadoras de antígenos, como su nombre dice, son una serie de células. Ahí podemos mencionar células dendríticas, macrófagos principalmente, que se encargan de tomar muestras de materiales extraños, ponerle su complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 para irse a llevar a las células CD4 positivos. Me explico. Imagínense que aquí usted tiene un macrófago y aquí aparece una proteína anómala, una proteína que tiene, vamos a decir, N-formilmetionina. Dice, oh mira, N-formilmetionina, eso tiene que ser bacteriano. Aquí ya sabemos que en la membrana tenemos un toll-like receptor. El toll-like receptor se une posteriormente a la N-formilmetionina y eso causa la fagocitosis. Viene el macrófago aquí. Viene el macrófago, fagocita. Fagocité. Regularmente pasan dos cosas con los productos fagocitados. O se tratan de eliminar. Bueno, se tratan de eliminar. Y cuando se desdoblan, se comienzan a romper las proteínas que tiene esta patógeno o sustancias. Proceden a presentarse en los complejos mayores de compatibilidad tipo 2. Parte de aquí, proteínas de este patógeno, se presentan aquí. ¿Y qué hace el macrófago? Así como las células dendríticas migran a los nódulos linfáticos y a los CD4 le presentan esta proteína. Vienen acá, los CD. Aquí están los CD4. Los CD4 tienen también su complejo mayor de compatibilidad tipo 2. Reciben esa proteína y montan una respuesta inmunitaria para esa proteína en específica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Que los complejos mayores de histocompatibilidad tipo 1 se encuentran en ciertos tipos de células y que ejercen una función importante, un surveillance de nuestras propias células. A ver si está pasando algo raro por ahí. Aparte, ¿verdad?, de las diferencias estructurales. También vimos que el péptido, la proteína que se presentan son citoplasmáticas, son proteínas que sintetizó esta célula de aquí. En el caso de complejos mayores de histocompatibilidad tipo 2, vemos que aparte de las diferencias estructurales, dos cadenas grandes, pesadas, las proteínas que se presentan, a diferencia del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, es que estas proteínas son exógenas. Se encontró un material raro, se procesó, se fagocitó, se eliminó, no se pudo eliminar, o como quiera, aunque se elimine, se toman muestras y se presentan a la CD4. Y la CD4 nuevamente ya a partir de ahí se decide qué es lo que se va a hacer. Si se van a mandar CD8, si se van a producir inmunoglobulinas. Ya de eso vamos a hablar en un momentito. ¿Cómo es el manejo de la CD4? ¿Tienen alguna pregunta de acá, de los complejos mayores de compatibilidad? ¿O todo claro? Aquí mencionan unas proteínas que, déjame ver, ¿dónde están? Mira, el TAP y el invariant chain, no se preocupen que vamos a hablar de eso cuando lleguemos ahí. Miren, esto que está ahí, no se preocupen por eso ahora. Posiblemente uno de los más importantes de acá sea HBLAB27, que lo vamos a hablar un poquito más adelante con las llamadas espondiloartropatías seronegativas. Y la importancia que tienen esto es que algunos de estos tipos de complejos mayores están asociados al desarrollo de algunas patologías. Sencillo como eso.
Le digo que no se me vuelvan locos con esto ahora porque no hemos visto ninguna de esas patologías y a medida que las veamos vamos a ir mencionando los HLA que sean de interés. Por si acaso, HLA es Human Leukocyte. Miren, anteriormente a los complejos mayores de histocompatibilidad también se le llamaban como complejos leucocitarios humanos. Eh, Ese nombre realmente ya no se usa para los complejos, pero sí se utiliza para mencionar, para nombrar algunos alelos, por si acaso. Natural Killer lo mencioné ahorita. Entonces se llaman células que se encargan de, a través del sistema granzima perforina, causar la muerte de células infectadas por virus o tumorales. Pero en el sistema granzima perforina es bien sencillito. Okay. Eso es este asunto. Míralo ahí. Qué raro está esto. Bueno, verá acá. Este es el sistema granzima. Ahí está bien simplificado. Es un proceso complejo, pero vamos a irnos por aquí. Miren, el sistema granzima perforina. El sistema granzima perforina es lo siguiente. Nosotros aquí tenemos una célula salvaje y aquí nosotros tenemos un CD8 positivo. Como nosotros vimos, si a través de los complejos mayores de histocompatibilidad se presentan proteínas anómalas, o sea, significa que esta célula está produciendo proteínas anómalas. Esto que ustedes están viendo ahí se llaman T-cell receptors. Ven acá. Vamos a ponerlo así. Este que está aquí es la célula del linaje C, CD8 positivo. ¿Qué sucede? Miren lo que tienen los CD8 en la membrana. T-cell receptors. Vamos a ver un poquito más adelante que las células T se dividen en CD8 positivo y CD4 positivo. Los 8 son los llamados citotóxicos y los 4 son los llamados helpers. Y ambos tienen la característica de que contienen dentro de su estructura, dentro de su sistema de receptores, los receptores de células T, T-cell receptors. Los T-cell receptors tipo 8 permiten la conexión con los complejos mayores de compatibilidad tipo 1. Los CD4 permiten la conexión con los complejos mayores de compatibilidad tipo 2. Entonces lo que nosotros estamos viendo aquí es esto. Esto es una célula cualquiera. Si esta célula cualquiera, a través de su complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, presenta, como vimos acá, esa proteína vino de aquí, se sintetizó aquí y se está presentando acá. Si el T-cell receptor, cuando chequea esa proteína presentada a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, se determina nuevamente que es anómala, pues a lo que se procede es a eliminar esta célula. ¿Cómo se elimina? A través del sistema granzima perforina. Mientras la célula TCD8 positivo se encuentra cerca de esta célula, lo primero que se libera es una serie de enzimas llamadas perforinas. Las perforinas, como su nombre dice, lo que le hacen es huecos, hoyos a la membrana. Y luego de que se le hace ese hueco, ese hoyo, se vierten una serie de enzimas llamadas granzimas. Las granzimas lo que hacen es activar una serie de enzimas llamadas caspasas que posteriormente inducen a la apoptosis, o sea, muerte celular programada. Y así esta célula que anteriormente estaba produciendo una sustancia anómala, extraña, es eliminada. Y ya todo el mundo feliz. Eso es lo que tienen que saber. De interleuquinas, las interleuquinas son bien importantes, pero todavía no vamos a hablar nosotros de ellas.
Nosotros tenemos un grafiquito un poquito más adelante, como vamos a ver acá, y mucho más adelante también. Pero sí son importantes. Saber cuáles son los activadores de los diferentes linajes celulares es bien importante. Ya. Miren, un poquito más. Bueno, ustedes se acuerdan cuando hablamos de spleen. Cuando hablamos de spleen, que hablamos de un proceso llamado opsonización. Ya habíamos hablado de que opsonización era una especie de sistema de marcaje para sustancias, células extrañas. Ven acá. Opsonización también es un proceso que se encarga de facilitar la activación de las células NK. Ok, este se ve un poco decente. Ok, me gusta. Miren, patógenos, marcadores. En este caso hay más marcadores. No solamente son anticuerpos, pero aquí anticuerpos son los más comunes. Los anticuerpos cubren al patógeno y ahora las células del sistema fagocítico mononuclear, o sea, neutrófilo, macrófago, pueden reconocer más fácilmente y eliminar al patógeno porque están marcados. Esta parte de aquí, excelente. Mira acá. Un poquito más adelante nosotros vamos a dividir, vamos a hablar de la estructura de las inmunoglobulinas y lo vamos a dividir en dos áreas. La área que me interesa que conozcan ahora es la porción FC, que es esta porción de acá. Cuando las inmunoglobulinas se unen a algún patógeno o alguna sustancia, la porción FC se activa. Como ustedes están viendo aquí, mira acá. Los macrófagos y las células, los NK y los neutrófilos, tienen estos receptores que se unen a porciones FC activadas. Las porciones FC solamente se activan cuando la inmunoglobulina se une a su diana. Y esto nos permite a nosotros fagocitar el proceso de reconocimiento de algún patógeno y posteriormente, pues, de fagocitar. Entonces, si bien es cierto, las células NK no fagocitan, también su efecto es facilitado por los procesos de opsonización, sobre todo IgG. No se preocupen que vamos a llegar ahí. Miren, el sistema inmune se divide en dos grandes áreas. Sistema inmunológico. Ya nosotros vimos que hay una clasificación funcional donde se divide en sistema inmunitario innato y en sistema inmunitario adaptativo. Ya vemos sus diferencias. Otra clasificación del sistema inmune es dependiendo de cuál sea la célula efectora. El sistema inmune tiene dos vías dependiendo de cuáles sean las células efectoras o quién es que haga el efecto de protección. Existe el sistema inmunitario, la facción que es celular, donde nosotros vamos a tener entonces nuestra subclasificación entre innato y adaptativo. Dentro del linaje innato nosotros vamos a tener neutrófilos, macrófagos, células NK. Dentro del linaje adaptativo vamos a tener las CD8 positivo o las células T CD8 citotóxicas. Pero el punto que quiero hacer highlight es el linaje celular. El sistema inmune o ataca mandando una célula a eliminar a otra o a un patógeno, que fue lo que vimos un momentito aquí y un poquito más arriba, acá. Eso es inmunidad celular. Una célula va a resolverle a otra. Y luego nosotros tenemos el componente secundario, que es el componente humoral. El componente humoral nuevamente se divide en dos, en innato, adaptativo. Ya nosotros hablamos aquí de las lisosimas, de la lactoferrina y compañía. En el adaptativo nosotros tenemos las inmunoglobulinas, excepto la IgA.
que pertenece nuevamente considerado como una parte del sistema inmunitario humoral. Innato. Entonces, humoral no son células que van a resolver, son sustancias. Son sustancias. Sencillito como eso. ¿Tienen alguna duda de esto? ¿Preguntas, dudas? No. Ok. Ok. Pues seguimos. Miren. Aquí nosotros vamos a ver varias cositas interesantes. Lo primero que nos va a interesar a nosotros es esto. Esta primera parte. Nosotros mencionamos ahorita al timo. Y mencionamos, cuando mencionamos sus características histológicas y su ubicación anatómica y consideraciones generales, de que el timo es un sitio de entrenamiento de los linfocitos T. ¿A qué nosotros nos referimos con sitio de entrenamiento? Pues el sistema inmunitario es un arma de doble filo. Así como tú puedes atacar a patógenos, bacterias y protegernos, asimismo tú puedes desarrollar inmunidad contra células, contra sustancias que son propias de nosotros. Y esa es la génesis de las patologías autoinmunes. ¿Qué sucede? Para evitar de manera normal que nosotros desarrollemos patologías autoinmunes, lo que se hace es entrenar a los linajes sobre todo adaptativos. Miren, como les mencioné también anteriormente, los precursores de célula T vienen del bone marrow y migran hasta el timo. En el timo nosotros tenemos dos procesos. Miren, el timo se divide, vamos a ponerlo así, vamos a poner un wedge. El timo se divide en dos grandes regiones. Está corteza y medula. El proceso de selección va a sí mismo, desde afuera hacia adentro. Desde afuera hacia adentro. Lo que pasa en la corteza es el proceso de selección positiva. Miren qué interesante. Los precursores de célula T que salen del bone marrow, miren cómo están en la membrana, tan como dicen, desnudos. Cuando estas células, los precursores, llegan al timo, tienen aquí a la corteza, tienen una diferenciación general. Miren lo que aparece en su membrana. Aparece CD8, CD4 y T-cell receptor, el receptor que vimos ahorita. Mírenlo ahí. T-cell receptor. Entonces, ¿qué sucede? El proceso de selección positiva consiste en lo siguiente. Yo voy a agarrar, vamos a agarrar aquí esta célula. El proceso de selección positiva nuevamente sucede en la corteza, acá, y se basa en lo siguiente. Tú tienes células que todas tienen
Nuevamente CD8, CD4 y T-cell receptor. ¿Y qué tú haces? A cada una de esas células por separado tú comienzas a presentarles proteínas. Tú comienzas a presentarles proteínas. Estas proteínas son nuestras, endógenas, propias. Vamos a suponer que a esta célula de acá, vamos a llamarle célula A, B, C, D, E y F. Vamos a decir que a la célula F, bueno, A, vamos a comenzar por aquí. A, cuando a A se le presentó esta proteína, vamos a decir que esta proteína es distrofina. Cuando se le presentó la distrofina, que es una proteína normal de nosotros, de los músculos, vamos a decir que ella, de los dos receptores de acá, quien reconoció, quien se activó, vamos a ponerlo así, lo más gráfico posible. Miren, nosotros agarramos la distrofina, la proteína de nosotros nuevamente, y ponemos la distrofina aquí, en el receptor de células T. Cuando nosotros lo pegamos ahí, va a suceder lo siguiente: o se activa este, o se activa este, nunca los dos, uno de los dos. Vamos a suponer que en la célula A, quien se activa es el complejo mayor de compatibilidad tipo 2. Era el tipo 2 ese, ¿verdad? Porque creo que tiene colores. Ah, bueno, sí. Tipo 1, perdón. Este es tipo 1, o sea, CD8, y este es tipo 2, o sea, CD4. Vamos a suponer que aquí se activó, cuando se unió al T-cell receptor, quien se activó fue el CD8. En esta célula, por el contrario, en la célula B, cuando se le presentó también distrofina, quien recibió activación fue, aquí ponemos nuestra proteína en el T-cell receptor, pero quien surgió, quien tuvo adaptación, quien tuvo activación fue este señor de acá, el 4. A esta célula 8, a esta célula 8, a esta célula 4 y a esta célula 8. Fíjense, cada precursor, cuando fue expuesto a la misma proteína, fue activando uno de los dos receptores. ¿Cuál se activó? Sencillamente el que tuviera más afinidad a la proteína que se presentó. Sencillo como eso. Y cada uno de estos receptores, aunque estén aquí representados de manera igual, son diferentes. Por eso a veces se activa uno, por eso a veces se activa otro. Entonces, el proceso de activación o de selección positiva consiste en presentar proteínas endógenas y determinar a ver cuál de los siguientes CD, si es 4-8, se activa, cuál correceptor. Lo siguiente que pasa es que si el receptor que se activó aquí fue el CD8, el 4 se elimina. Aquí se activa el 4, pues el 8 se elimina. Y así. Tú solamente puedes tener, funcionalmente hablando, uno de los dos. O tienes 4 o CD8. ¿Qué determina cuál de los dos tú tienes? Pues este proceso, selección positiva. Donde se te presenta una proteína y dependiendo de cuál sea el correceptor que se active, si CD8 o CD4, eso es lo que determina qué tipo de célula tú vas a hacer posteriormente. Porque eso es lo que tú reconoces. Por ahí es donde tú funcionas. Entonces, eso es selección positiva. Fíjense, cuando nosotros pasamos acá, miren acá, de selección positiva a negativa, como ven, uno de los dos receptores desaparece. Y nuevamente lo que determina cuál se queda y cuál se va es cuál se active cuando se le pone aquí cualquiera sea la proteína de interés. Luego pasamos a la selección negativa. Fíjense, todo comienza en la corteza con la selección negativa y luego nosotros venimos acá al proceso en la médula de selección negativa. Selección negativa es lo siguiente. Ya nosotros vimos que esta célula de acá, cuando se le dio una presentación inicial, el correceptor que se activó fue el CD8.
Y ahí se determinó que por esa razón esta célula iba a ser CD8 positivo. Este CD4, este CD8. En el proceso de selección negativa, lo que se hace es que se enfrenta este receptor y este correceptor a muchas proteínas de nosotros. Muchas proteínas. Se presentan muchas proteínas nuestras. Si cuando se presentan todas esas proteínas, esta célula, que ya es CD8 positiva, se activa y desarrolla una respuesta inmunitaria, esa célula se elimina. ¿Por qué? Porque está reaccionando, está dando inmunidad hacia una proteína propia, nuestra. Eso significa que esta célula es peligrosa, porque está reaccionando un componente propio. Lo ideal que debería suceder acá en el proceso de selección negativa es que luego de que se determina cuál CD que va a tener cada tipo de célula, si aquí te comienza a poner proteínas endógenas que tengan la capacidad de reconocer la proteína, porque es endógena, pero no de elicitar una respuesta inmunitaria. ¿Por qué es importante que las células del sistema inmunitario reconozcan nuestra proteína? Bueno, para usted poder defender a alguien, usted tiene que saber bien primero cuáles son sus enemigos, cuáles son sus amigos. Usted tiene que primero tener la capacidad de reconocer lo propio para eso, para no hacerle daño a lo suyo, para que no se desarrolle una enfermedad autoinmune. Posterior a eso, se eliminan todas las que reaccionaron de manera exagerada frente a antígenos o frente a sustancias de nuestro cuerpo. Bueno, pues entonces ya las que pasan esa prueba se maduran completamente, obteniendo las citotóxicas y las helper. Como ustedes ven, las citotóxicas tienen CD8 positivo y las helper CD4 positivo. Este proceso es muy importante. Y nuevamente, todas nuestras células de estos linajes, ya para el tercer año, están entrenadas. De ahí en adelante, la que quedan, la que salieron bien, comienzan a duplicarse, a replicarse. Y se mantienen hasta que nos morimos. ¿Cuál es la delicadeza de este proceso? Bueno, que es lo que nos permite a nosotros desarrollar la llamada autotolerancia, donde el sistema inmunitario, como mencioné, tiene la capacidad de reconocer nuestras proteínas propias sin atacarlas. Si esto no se da bien, ya usted sabe lo que viene, es una de las génesis de enfermedades autoinmunes. Si una de estas señoras por aquí es reactiva, además para alguno de los componentes de nuestro cuerpo, problema. Enfermedad autoinmune. Miren, lo otro que nos interesa a nosotros de aquí es que tengan lo siguiente, una idea general de esto, de regulación. Miren acá qué interesante. Nos quedamos aquí. TCD8, ya le habíamos hablado, citotóxica, sistema perforina gran enzima. CD4 se convierten en las llamadas helpers. Las citotóxicas, las CD8 positivos se quedan ahí, no hay más nada. Pero las helpers tienen varios linajes. ¿Qué tienen que saber de estos linajes? Pues dos cosas. Uno, ¿cuáles son las interleuquinas que activan o que determinan a qué tipo de helper tú te vas a convertir? ¿Y qué tipo de respuesta elicita cada helper? Las más importantes son TH1, TH2 y Treg. TH1 elicita, miren aquí, macrófago citotóxico. O sea, de ahora en adelante, cada vez que yo diga TH1, hablamos de TH1, significa que estamos estimulando la parte celular del sistema inmune. TH2, en cambio, miren aquí qué sucede. Aunque dice eosinophils y IgE, en general, aquí se promueve la secreción de inmunoglobulinas. Entonces, cada vez que hablemos de TH1, inmunidad celular. Cada vez que hablemos de TH2, unidad humoral.
¿Qué es bien importante que sepan acá? Miren, las TH1 son estimuladas por interferón alfa. Y ellas a su vez producen más interferón alfa. El interferón alfa va a ser bien importante cuando nosotros comencemos a hablar posteriormente um, de enfermedades granulomatosas. Así que de estos, interferón alfa bien, bien importante. Otra cosa, miren lo que ocurre acá. Regularmente, aunque tú tienes un rejuego entre los sistemas celulares y humorales, suele haber cierto antagonismo. Miren por ejemplo acá. Lo que estimula las TH2 inhibe las TH1. Eso es recurrente. Ahora, como también vemos acá, el producto de uno de los linajes puede estimular el secundario. Lo que nos quiere decir esto es que la regulación de los diferentes tipos de sistemas son bien intensamente regulados. El otro linaje que es bien importante para nosotros es el Treg. Los Treg, como ustedes ven acá, son una serie de células que se encarga de controlar cuando algunas de estas se sale de sitio y comienzan a atacar cosas que no tienen que atacar. Es como un sistema de prevención, es un sistema de regulación, es como una seguridad extra. ¿Qué me interesa que sepan acá? Miren quién está aquí. TGF beta. Factor transformante. Espérate, eso es Transforming Growth Factor tipo beta. Cada vez que ustedes vean ese señor por algún sitio, lo que se está produciendo generalmente es inhibición. Eso es bien importante. Bien, bien, bien importante. ¿Tienen alguna duda? No. Giordano, entonces el proceso ya de cuando está la maduración de las células T citotóxicas y las células Helper T es a partir entonces del tercer año de vida. Para el tercer año de vida ya esto se hizo. O sea, como esto ocurre en el timo, y nosotros mencionamos de que el timo ya para después de 3 años desaparece, involuciona, pues significa que en los primeros 3 años de vida es donde ocurre todo esto. Esa es una de las razones principales por la que se dice que los infantes tienen un sistema inmunitario inmaduro inicialmente, porque todavía no se han entrenado su linaje que corresponde al sistema inmunitario adaptativo, porque eso es lo que estamos viendo aquí. Miren acá, inmunoglobulinas CD4 y CD8, T cells, B cells aquí. T cells corresponde a estos dos, más B cells, que son los que producen inmunoglobulina, que son los estimulados por los TH2. Eso es igual a inmunidad adquirida, adaptativa. O sea, son los componentes esenciales de aquí. Sí. Luego de eso, como les mencioné anteriormente, luego de que nosotros ya tenemos nuestras células entrenadas, de ahí en adelante los primordios se quedan principalmente en los nódulos linfáticos y a demanda se replican, se duplican. División celular. Mira, está bien chulo. Ok, vamos a hablar de algo medio raro ahora, pero bien importante, interesante. Vamos a comenzar con el T-Cell Activation. Como ustedes ven, el sistema inmunitario es como una especie de arma de doble filo.
Es algo que te puede o salvar de una infección o te puede causar una enfermedad autoinmunitaria. Entonces, ¿qué significa eso? Hay diferentes procesos que nos permiten a nosotros estar seguros de que miren qué pasa. Para que desarrollen un mejor understanding de esto. Como mencioné, el sistema autoinmune general es una arma de doble filo. Usted puede, así tanto como elimina bacterias, virus, así como usted se protege, puede hacerle daño a usted. Eso es como que usted tenga un arma en su casa y un día se le mete un ladrón y él termine matándolo usted con su propia arma. En pocas palabras, son cosas que pueden pasar. Entonces, ese mismo dilema o ese mismo problema, esa misma dualidad viene sobre el sistema inmunitario. Ahora, ¿qué sucede? Como hemos visto, nosotros tenemos varios niveles de prevención de que las cosas se salgan de control. Vimos hace un momento T-REC. Ahora vamos a ver los mecanismos de activación. Usted solamente quiere que una célula T se active cuando realmente se necesita. Que no se active sin querer. Entonces miren acá, esto es una célula dendrítica. Las células dendríticas mencionamos anteriormente que constituye un grupo de células llamado célula presentadora de antígeno, que eso es lo que hacen. Miren acá, tomaron un antígeno externo, lo presentaron en su complejo mayor de histocompatibilidad y posteriormente se encargaron de activar células T. ¿De qué va a depender de si se activa CD4 o CD8? Dependiendo de qué tipo de complejo mayor de histocompatibilidad se presenten. Ya sabemos que si es tipo 1 es CD8 y que si es tipo 2 es CD4. Sencillamente eso. Y estos dos pues son receptores que se encuentran acá en las células dendríticas. ¿Qué sucede? Lo que nosotros estamos viendo aquí en que en la manera en la cual la célula dendrítica presenta el antígeno de interés es poniendo la proteína de interés, el fragmento proteico de interés sobre los complejos. Ojo, si bien es cierto, las bacterias pueden tener varios componentes como micro, pueden tener proteínas, pueden tener carbohidratos, pueden tener lípidos. El único idioma que entienden los complejos mayores de histocompatibilidad y los T-cell receptors son proteínas. Eso es bien importante para cuando hablemos de vacuna entendamos por qué no se pueden desarrollar vacunas de todo lo que nosotros queramos. Porque el idioma que entienden estos receptores son solamente proteínas. Eso es bien importante entender. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo acá en esencia? La célula presentadora de antígeno presenta su antígeno a través de los T-cell receptors. Y esto corresponde a una señal de activación. Ahora, como mencionamos anteriormente, usted quiere que estas células se activen cuando realmente se necesitan. Por eso aquí usted tiene un backup. De la única manera que un T-cell se activa es si usted tiene las dos señales activas coestimulatorias. Si usted tiene su complejo mayor de histocompatibilidad unido a su T-cell receptor y secundariamente hay una unión entre B7 y CD28. Esto es como una señal secundaria necesaria para activación, como un checkpoint. Para usted asegurarse que aquí no se pegó sin querer una proteína cualquiera y ahora usted está activando el sistema inmune sin necesidad o sin querer, porque aquí puede, si no fuera así, aquí podría perfectamente caer una proteína suya, salvajemente. Enfermedad autoinmune. Entonces, estos son checkpoints. Como a mí me gusta pensar de este proceso, es como en algunas películas, ¿cómo se llama esta película? Donde que van a tirar una bomba nuclear. Que ponen que son de que dos llaves y que una llave hay que ponerla aquí, que otra llave tienen que ponerla aquí y que aquí tiene que pararse un señor con la llave y aquí tiene que pararse otro señor con la llave y que la distancia es tan lejana que no puede ser una gente, tienen que ser dos y que los dos ponen la llave al mismo tiempo y que la giran al mismo tiempo
y que después aparece un botón y que los dos tienen que darle el botón al mismo tiempo. Imagínense que eso mismo es lo que pasa acá con el proceso de activación de las células T. Tienen que pasar varias cosas para que se active. Usted no quiere tirar un misil nuclear porque usted sin querer le topó un botón. Usted quiere que eso se active cuando de verdad usted está seguro de eso. Y no solamente usted, sino los otros que están seguros de eso. Que usted no puede volverse loco en un momento determinado, quillado, y tirar una bomba nuclear. Entonces, apliquen este concepto acá. Esto lo que nos facilita a nosotros es eso. Tener mecanismos de control para asegurarnos de que cuando se activa este linaje adaptativo celular es porque realmente se necesita. Tienen que recordarse de los nombres de los receptores. Comiencen a hacer dibujitos si ustedes quieren. Pero eso es bien importante. Miren, eso que nosotros vimos acá es como nosotros, los mecanismos de regulación de activación de los T-cells. Sencillo como eso. Ahora, nosotros tenemos otra célula de interés, que son los B-cells. Lo mismo sucede. Usted no quiere estar mandando, secretando inmunoglobulina a lo loco. Por la misma razón, vamos a ver un poquito más adelante que hay enfermedades autoinmunes por hipersensibilidad secundaria a CD8 o activación de CD4. De la misma razón, vamos a ver alguna patología donde se producen anticuerpos ante algunas proteínas de nosotros. Por ejemplo, aquí, miastenia gravis, síndrome de Lambert-Eaton. No se preocupen que lo vamos a ver, este músculo esquelético. Pero lo que digo es que lo mismo, el asunto de las inmunoglobulinas es la misma arma de doble filo. Por ende, tenemos un sistema parecido. La única diferencia son los efectores. Miren acá quién es que se encarga de regular la secreción de inmunoglobulina. Son las CD4 positivos. Aquí lo que nosotros vimos fue células dendríticas presentando antígenos, tanto a los CD8 como a los CD4. Ahora, en el caso de la activación de los B-cells para producir inmunoglobulina, quienes lo hacen son los TCD4, pero eso ya nosotros lo vimos aquí. Nosotros vimos que los helper, el linaje TH2, habíamos mencionado de que era el que promovía la secreción de inmunoglobulinas. Así que aunque aquí no esté representado y solamente diga CD4, T-cell CD4, helper, ya nosotros sabemos que este es el linaje TH2. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Si estamos hablando de TCD4, ya sabemos que aquí encontramos CD4 y que el complejo mayor de histocompatibilidad con el que se relacionan es el tipo 2. 4 se relaciona con el complejo de histocompatibilidad tipo 2. El CD8 se relaciona con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Eso tienen que tenerlo bien claro y aprendérselo bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo acá? Un proceso parecido. Los B-cells en su membrana tienen IgM. Cuando a los IgM de alguna célula B se le pega un antígeno, eso promueve o inicia el proceso de activación de esa célula B. Ahora, el proceso comienza aquí, pero el que determina si procede o no procede ese proceso de activación es la CD4. Fíjense, llega un antígeno acá, una proteína extraña, anómala, que se unió a la IgM que corresponde al receptor del B-cell. Se integró, se agarró esa proteína y el B-cell la puso en su complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Recuerden que dijimos hace un momento que el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 lo que presenta son proteínas de afuera. A diferencia del 1 donde dijimos que se presentan proteínas endógenas. Eso es bien importante. Diferenciar también.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Cuando el bisel presenta con el complejo mayor de compatibilidad tipo 2, esa proteína que llegó y se unió inicialmente a la IgM, se le presenta a las TCD4. Se le enseña, miren, encontré esto, ¿qué hacemos? En caso de que el CD4 determine que esa proteína es realmente extraña, ella saca una señal coestimulatoria llamada CD40 ligand. El CD40 ligand se une al CD40. Y ese CD40, cuando uno tiene la unión entre complejo mayor de compatibilidad tipo 1, T-cell receptor y CD40 ligand con CD40, es que se le da el visto bueno, como dicen, el visto positivo. Ah, está bien, mira, comienza a resolver ese antígeno, comienza a secretar IgM. Un poquito más adelante vamos a hablar de un proceso que se llama class switching. Todas las células B inicialmente comienzan a secretar IgM. Posteriormente ocurre un proceso llamado class switching, donde esa IgM se cambia a IgG, por ejemplo, a otra inmunoglobulina. Vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata cada proceso. Ese class switching también es favorecido por esta segunda activación. ¿Por qué es importante que conozcan eso? Un poquito más adelante nosotros vamos a hablar de CD40 ligand deficiency, que nos da una enfermedad llamada IgM syndrome. No se preocupen que vamos a llegar ahí. Y vamos a ver que uno de los problemas que se desarrolla en esa patología es que la IgG es la que da memoria. Y en Hyper-IgA syndrome no hay CD40 ligand. No se puede dar la señal adecuada para la activación de los B-cells o posteriormente que ocurre el llamado class switching. Y eso tiene sus repercusiones, pues naturalmente. Entonces, estos procesos son importantes, los correceptores, porque nuevamente es lo que nos permite a nosotros entender cómo es la regulación del sistema inmunitario en cuanto a su proceso de activación, que es esencial, como dijimos, para solamente ejercer inmunidad cuando realmente es necesario. Hablando de este proceso y class switching, aquí vamos a hablar de inmunoglobulinas. De hecho, déjenme ver algo. Está bien. Miren, esto que ustedes están viendo acá es la estructura general de una inmunoglobulina. Las inmunoglobulinas, la estructura general, como les mencionaba, es así. Es esta. Las inmunoglobulinas se dividen en dos cadenas, cadena pesada y cadena ligera. Las cadenas pesadas están unidas por una región de bisagra, hinge region, que tienen enlaces disulfuro. Miren esos enlaces, ¿se acuerdan cuando hablamos de glutatión que vimos esos enlaces? SS. ¿Qué sucede? Otra región importante que deben entender y reconocer es esta. Esta es la porción FC. Aunque diga todo esto, consideren FC esta región. FC es, como vimos ahorita, cuando aquí se une algún antígeno, esta es la porción que se activa. Es la porción que se vuelve funcional. Es importante que sepan que aquí, entre el hinge y la porción FC, es donde se une el complemento, que son un sistema de proteínas defensoras que vamos a hablar en un momentito también. ¿Qué me interesa que sepan acá? Ah, miren, por si acaso, a veces en algunas imágenes, para que no se sorprendan, imagínense que eso es una inmunoglobulina súper fea. Nosotros estamos viendo que aquí las cadenas ligeras están por afuera. Por si acaso no se sorprendan si usted ve una imagen donde las cadenas ligeras están por adentro. Es la misma cosa. Por si acaso. Miren, tienen que entender y reconocer lo siguiente.
El área de conjunción de las cadenas pesadas y ligeras en este extremo es lo que corresponde a la unión, a la porción de unión de antígeno. A estas regiones se unen los epítopos. Los epítopos, como ustedes están viendo, imagínense que es una proteína así. Y la proteína, ustedes saben que están conformadas por secuencias de aminoácidos. De todas las secuencias y estructuras que se encuentran en la periferia de esta proteína, la única que se puede unir a esta inmunoglobulina es esta región. Y la región que se une se llama epítopo. Vamos a suponer que a esta región se une a otra inmunoglobulina, pues es el epítopo de esa inmunoglobulina. A esta área de la proteína se une a otra inmunoglobulina, pues este es el epítopo de esa inmunoglobulina. Me interesa que conozcan esto. Vamos a hablar un momentito de eso, de región hipervariable. Y Fab Region. Fragment Antigen Binding. Esta región es bien importante para nosotros. Entonces, como les decía, esta es la estructura general. Es importante que se sepan las partes. Por otro lado, las inmunoglobulinas ejercen su efecto mediante varios procesos secundarios. El primero es neutralización. Como ustedes ven acá, esto sucede principalmente en mucosas. Por ejemplo, miren acá. Esto es epitelio intestinal. Acá es ribete de cepillo, células altas. Eso que ustedes están viendo aquí es IgA. Porque dijimos que la IgA es una inmunoglobulina que se secreta en toda la mucosa. Y uno de sus principales mecanismos de acción es neutralización. Neutralización consiste en esto: en rodear totalmente todos los puntos de unión de un patógeno, cosa de que no puedan unirse a la mucosa y quedarse aquí, sino que se vayan con las heces por ahí mismo. Todas esas cositas que ustedes están viendo ahí son áreas que, si tienen contacto con la mucosa, le permiten adhesión y permanencia a la bacteria o al parásito o al virus, al epitelio. Eso es bien importante. Bien importante. El segundo proceso ya lo hablamos, opsonización. Nosotros mencionábamos de que habían algunas sustancias que, cuando cubrían a un patógeno, favorecían su fagocitosis. Y el otro que nosotros no hemos hablado, que vamos a hablar en un momento, es que hay algunas de estas inmunoglobulinas, sobre todo IgM y IgG, que pueden activar al complemento. El complemento son una serie de proteínas que, cuando se activan en la membrana de algún patógeno, forman esto llamado MAC, que es un poro, un hoyo, que conecta el espacio externo con el espacio interno. Comienza a salir todo lo que está en el contenido de la bacteria y eventualmente la mata. ¿Qué es importante que nosotros sepamos de aquí? Miren, hay un proceso bien interesante que está dado por esto, TDT. Fíjense que aquí en la estructura general nosotros tenemos, miren, V, D y J. Nosotros tenemos recombinación VJ y recombinación VDJ. Eso es lo que ustedes están viendo ahí. La recombinación VDJ es lo siguiente. Primero, miren acá lo que dice esto. TDT, Terminal Deoxynucleotide Transferase, es una enzima que se encarga de agregar nucleótidos de manera aleatoria en el DNA. Yo pregunto, ¿qué pasa cuando nosotros agregamos nucleótidos en el DNA? Tenemos esta secuencia de DNA y nosotros agarramos aquí y metemos un nucleótido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Lara, con eso?
Hello. Oh, escritura. Ah, pero habla muchacha. Y que levantando la mano. Yo no estoy pendiente a eso. Ah, yo creo que esa es la mutación de French. Mutación, ocurre una mutación. Si nosotros ponemos o quitamos material genético, viene una mutación. Ahora, si estamos hablando de agregar un nucleótido de manera salvaje, lo que sigue es el cambio de los tándem de tripletes. Y eso es igual a un frame shift mutation. O sea, esa es una de las posibilidades. Pueden pasar muchas cosas, pero esa es una de ellas. Así que bien. Entonces, si nosotros le vemos el sentido a lo que nos dice esto, es que en los genes que codifican para inmunoglobulinas, hay una enzima que es la TDT que se encarga de meter mutaciones aleatorias. Hasta ahora nosotros habíamos hablado del concepto de mutación como un concepto malo, pero estamos viendo de que ese concepto de mutaciones puede ser bueno. Las inmunoglobulinas, la capacidad que nosotros tenemos para sintetizar muchos tipos de inmunoglobulina es porque nosotros inducimos mutaciones en los genes que codifican para la síntesis de esas inmunoglobulinas. Y ese proceso se le llama recombinación BJ-BDJ. Miren qué interesante. Tenemos una célula. Vamos a decir que esto es una célula B. La célula B se dividió en dos. Y estas a su vez se dividieron en dos más. Y estas a su vez se dividieron en dos más. Oigan bien. Cada vez que una... Aquí me falta una. Cada vez que una célula B se divide, cada una de sus hijas en el proceso inicial, en las primeras fases están TDT positivos. Significa que las inmunoglobulinas que produce esta célula B no son iguales a las inmunoglobulinas que produce su célula hija. Porque aquí tenemos que cuando se divide esta célula, vamos a decir que esta se quedó en esta y esta es la célula nueva. Porque se dividió fue. Esta célula nueva va a tener en el primordio inicial TDT positivo. Y esa TDT va a inducir mutaciones en los genes de la inmunoglobulina. Significa que las inmunoglobulinas que produzcan esta célula van a ser diferentes a las inmunoglobulinas que produzcan esta célula. Aunque ambas sean IgM. Son IgM, pero son estructuralmente diferentes. Por ende, unen a a antígenos diferentes. ¿Cuál es la importancia de esto? Todas nuestras células B pasaron por este proceso. Y la ventaja que esto nos permite es tener de manera aleatoria, mediante mutaciones, muchas células B que tienen muchos diferentes tipos de inmunoglobulina en la superficie. La ventaja que nos da esto es que la mejor manera de usted protegerse de un patógeno y de una proteína extraña es teniendo todas las posibilidades de atacar. Si aquí te tiene una inmunoglobulina para una proteína, esta para otra proteína, esta para otra, todas las células B tienen una inmunoglobulina que está dirigida y diseñada de manera aleatoria para una proteína en específico. ¿Qué significa eso? Eso más o menos te asegura que cuando a ti te ataque un patógeno o algo que produzca una proteína rara, extraña, tú vas a tener por lo menos un linfocito B que va a responder de manera adecuada. Entonces, eso es un concepto bien interesante y bien chulo del sistema inmune. Porque lo que normalmente uno cree o piensa desde la universidad, no se preocupen que no solamente son ustedes, de que los linfocitos B le presentan aquí o encuentran un antígeno, que ellas cogen el antígeno y que fabrican un anticuerpo para ello. No, eso no es así. Ya todas nuestras células B vienen con inmunoglobulinas diferentes prediseñadas.
La mejor manera de usted estar preparado para lo que usted no conoce es tener todas las posibilidades hechas. Y así es que se comporta el sistema inmunitario de la parte humoral. Eso es bien interesante. Por ende, aquí nosotros vemos que tener mutaciones no es necesariamente malo, siempre y cuando sea de manera controlada. Eso es bien importante. Y eso nos lleva a nosotros a dos terminologías bien interesantes también, que se llaman Somatic Hypermutation and Affinity Maturation. Miren, como nosotros estamos viendo, las células B, los linfocitos B, lo que producen inmunoglobulina, tienen la característica, tienen la facilidad de mutar de manera adrede. Y ya nosotros vimos que eso le da cierto beneficio cuando se trata de reconocer proteínas extrañas. Oigan bien, imagínense que ustedes tienen un linfocito B aquí y otro acá. Y otro aquí. Aquí nosotros tenemos IgM, aquí tenemos IgM también, y aquí tenemos otra IgM. Ahora, por el proceso que hablamos de la TDT, la IgM de aquí es diferente a todas las otras IgM. Cada célula B tiene una IgM diferente. Y ya vemos que la ventaja que nos da eso es de que cuando llega una proteína rara, olvídate que en algún sitio se une. O se une aquí, o se une aquí, o se une aquí. Porque estamos creando mutaciones aleatorias. ¿Qué sucede? Vamos a suponer que esta proteína anómala llegó y se unió a esta IgM. Con esta era que tenía afinidad. Cuando el linfocito B toma ese antígeno, el primer proceso que ocurre luego de la internalización es Somatic Hypermutation, donde las regiones BJ y BDJ sufren mutaciones adicionales con la esperanza de que la afinidad de esa IgM mejore frente a ese antígeno en específico. ¿Qué sucede? Regularmente nosotros tenemos tanta variabilidad en esta generación de diferentes tipos de anticuerpos, de que usualmente cuando llega una proteína extraña, no es una, sino varios linfocitos que responden, que dan positivo, que pueden unir ese antígeno. Ahora, ¿ustedes saben qué pasa aquí? De los 4 linfocitos en este caso que reaccionaron a esa proteína, se elige cuál fue la que mejor reaccionó. ¿Cuál fue la que unió esa proteína de manera más violenta, de manera más específica? Vamos a suponer nuevamente que aquí se unió, aquí sufrió la unión y la afinidad fue de 10. Aquí la afinidad fue de 9, aquí la afinidad fue de 8 y aquí la afinidad fue de 15. ¿Qué significa eso? Que este linfocito B reaccionó de manera inicial o luego del Somatic Hypermutation, pero reaccionó más que toditas las otras. ¿Ustedes saben qué se hace? Se elimina esta, se elimina esta, se elimina esta y se toma esta para sacarle muchas copias y así sintetizar y secretar el anticuerpo del linfocito B que mejor respondió a esa proteína. Eso se llama Affinity Maturation. Maduración por afinidad. ¿Quién se madura? El que más afinidad tenga por la proteína que se está enseñando, que se está demostrando. Es importante conocer estos conceptos porque son clásicamente testeados en el examen. Y nuevamente porque aquí estamos viendo algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados. O sea, estamos diciendo que las mutaciones son algo bueno, que son positivas, que tienen utilidad y que tenemos células que promueven la mutación y que le facilita eso. El proceso de desarrollo de una inmunidad apropiada posteriormente. Eso es bien importante. Fíjense que a diferencia de cuando hablábamos del sistema inmunitario adaptativo, ahora nosotros estamos haciendo correlaciones. Una proteína, un receptor.
hay especificidad. Ahora, naturalmente, como vimos anteriormente, este proceso de selección, este proceso de mutación, este proceso de somatic hypermutation, de affinity maturation, toma tiempo, es lento. Pero tú te aseguras que el producto que va a salir es lo mejor para defenderte de lo que llegó. Y esa es nuevamente una de las características principales del sistema inmunitario adaptativo. Toma tiempo, pero es seguro, es el mejor, es específico, es eficiente, es directo. Aparte de que inicialmente se producen IgM, pero después viene el llamado class switching, donde todas estas células que inicialmente producían IgM comienzan a producir IgG. Y la IgG es la inmunoglobulina de la memoria. Así que, aparte de ser una respuesta inmunitaria específica y directa, se genera memoria. Por eso es, como mencionamos ahorita, que al que le da MOMS, al que le da papera, si no se vacunó y le dio, pues de ahí para adelante ya no te da. Porque cuando vuelve a aparecer la papera, se encuentra con un reguero de inmunoglobulina, se encuentra con un reguero de CD8 positiva que le eliminan antes de que haga cualquier cosa. Entonces, esos son los beneficios, parte de los beneficios que tiene el desarrollo de la inmunidad adaptativa. Lento pero seguro, como dicen. Eso es bien importante. Miren, para concluir, los tipos de inmunoglobulina. Ahí nosotros mencionamos ya dos tipos de inmunoglobulina. Mencionamos IgG, que es la inmunoglobulina de memoria. Mencionamos la IgM, que es la primera inmunoglobulina de defensa. Fíjense en las diferencias estructurales. IgM, miren, es pentamérica, tiene 5 lugares de unión. O sea, son 5 inmunoglobulinas pegadas. O sea, perdón, 10 lugares de unión. Aquí se une uno, aquí otro, aquí otro, aquí otro. IgM es la primera que sale. Cuando tú estás comenzando a defenderte de algo, tú lo que quieres es tener muchas regiones de unión para asegurarte de que cada vez que tú le pases por el lado una proteína extraña, un patógeno, tú lo vas a unir. Eso es lo que tú quieres al principio. Posteriormente, como mencioné, la IgM a través del class switching se convierte en IgG. Miren la diferencia entre IgM y IgG. La IgG es un solo monómero, pero es súper extremadamente específico. Si este monómero fue, vamos a decir, para la proteína X, esta IgG no se le va a pegar a nadie que no sea esa proteína. Bien específico. Una de las cosas que se utilizan en clínica para tú saber si a una persona le da una patología o no, o si está inmunizado o no, es buscar la IgG. Por ejemplo, vamos a decir yo, mumps, measles, rubella, que es una de las primeras vacunas que se da. ¿Cómo se llama? Papera, sarampión y rubella. Si tú tienes un niño donde tú no sabes cómo ha sido el esquema de inmunización, tú le puedes mandar hacer IgG para mumps, IgG para measles, IgG para rubella. Dieron positivo, significa que o que le dieron la patología, o le dio cada una de estas patologías, o le dieron la vacuna, pero ya está inmunizado. Ahora, tú lo testeas y te da IgG negativo, pues hay que restablecer su esquema de vacuna, porque no está protegido. Entonces la ventaja es esa, IgG memoria. Extremadamente específica. IgA, como ustedes ven acá, dimérica. Y como mencionamos, se secreta en todas las mucosas para promover el proceso de neutralización. IgD, no se preocupen, no se sabe lo que hace. IgE, asociado a infecciones parasitarias y a alergias. Clásica. Aparte de eso, me interesa que sepan, porque el lunes vamos a hablar de complementos, de que IgG y IgM son activadores del complemento. También pueden comportarse como opsoninas, facilitar el proceso de marcaje y fagocitosis. Bien importante eso. ¿Tienen alguna pregunta o duda? No, todo claro, todo bien. Pregunta salvaje, ¿qué les parece inmuno?
¿Sienten la diferencia entre bioquímica e inmuno? O sea, como la densidad del tema, la complejidad. ¿Qué les ha parecido inmuno? Exacto, yo creo que esa es la mejor descripción posible, salvaje. Bien salvaje. Pero se pone mejor. Y lo bueno que tiene inmuno es que son procesos. Y luego de que usted lo entiende, lo integra, eh, se vuelve como súper sencillo, se vuelve como súper chévere. Como ustedes ven, aumenta la facilidad de manejo de algunas informaciones, el entendimiento, más adelante cuando hablemos de patologías autoinmunes, cuando comencemos a hablar de los tipos de hipersensibilidad, nos permite un mejor y un super understanding de en general el funcionamiento. Sí, a mí también. Son como muchos temitas, bien interesantes, como así, uno tras de otro. No son procesos tan extensos y tan eh, interrelacionados, podríamos decir, como sucede en bioquímica, que son cosas que son procesos bien largos. Aquí son procesitos, pero son muchos, pero tú sabes, son como procesos bien determinados, caracterizados, cosas donde tú puedes poner como un principio y un final sin mucho problema. Como les he hablado, tienen que tener mucho cuidado con inmuno, como ustedes ven, ponerle mucho detalle a cada una de las proteínas, cada una de las características de la función, de las implicaciones de cada uno de los procesos que vemos, porque más adelante lo que vamos a hacer, como ustedes esperarán, es complicar. Comenzar a decir, mire, y si hay problema con el CD40, y si hay problema con el CD28, que se desarrolla. Vamos a hablar un poquito más adelante de complementos, deficiencia de complementos. ¿Qué pasa cuando eso sucede? Entonces tienen que ponerme mucho detallito, mucha atención a esas cosas. Más adelante, cuando entremos a micro y comencemos a hablar de lepra, eso de la diferenciación de los tipos TH1 y TH2 es esencial, porque vamos a aprender en lepra que eso determina el curso de la enfermedad. Interferón gamma, inmunidad celular. Cuando hablemos más adelante de enfermedad granulomatosa crónica, vamos a entender la importancia de eso. Tuberculosis, por ejemplo. O hablemos de algunas pruebas diagnósticas, como gamaferón. Así que aprovechen el fin de semana, estudien mucho, como siempre. Cualquier duda, pregunta, escriban. Déjenme saber. Tómenle mucho cariño, mucho respeto, sobre todo a inmuno. Y como ustedes han visto, como las diferencias entre temas es bien marcada. Bioquímica, inmuno. Puede ser que tengamos relación un poquito más adelante, pero son temas bien densos, diferentes. Tú sientes la diferencia cuando tú pasas de un lado a otro. Y eso va a ser algo relativamente constante hasta que nosotros lleguemos a sistemas donde ya es un poquito diferente la normativa. Así que ya ustedes están entendiendo un poquito más el proceso, cómo es. Ahora, naturalmente, todo se le va a hacer difícil, todo se le va a hacer incómodo, todo se le va a hacer salvaje. Pero, como yo les he dicho, como esto es un proceso largo, de lo que se trata es de lo siguiente: pequeños pasos para poder llegar a la meta, para poder avanzar. Si usted todos los días se acuesta conociendo cosas, entendiendo cosas que anteriormente usted no le había puesto atención, no sabía que era así, o creía que entendía y se dio cuenta que no, o si lo que ya usted sabía lo está reforzando, ya eso es un logro. Y si lo mantiene así por el tiempo adecuado, como hemos hablado, solamente hay un outcome que es positivo, que es bueno. Ustedes hacen eso, siguen ese paso, no se me descuidan, estudian mucho y todo debería estar bien. Y nuevamente, nuestra meta ahora mismo, a corto plazo, es esa: que todos los días usted aprenda algo nuevo, su aplicación, cómo le puede salir, porque es importante conocerlo, porque hay que ponerle atención, saber que eso existe, darle significado al contenido que usted está leyendo en el libro. De eso es que se trata. Sencillamente eso. No me disminuyan el ritmo, al contrario, tienen que irlo aumentando.
De hecho, nosotros vamos ya por... Déjame verificar. Mira acá. Vamos 1, 2, 3. Vamos por 3 semanas. El lunes 19 comenzamos ya con la cuarta semana. O sea, yo no sé cómo ustedes están sintiendo el asunto del tiempo, pero está pasando rápido. Por eso que yo le dije, aquí uno cierra los ojos y ya ahorita ustedes están sentados cogiendo su examen. Por eso es que uno no se puede descuidar. Y hay que seguir con la intensidad y hay que ir aumentando. Pues yo le dije, aquí cuando uno está en esto, de verdad, el tiempo pasa rápido. Rápido, rápido, que usted no se da cuenta y dice, ven acá. Como le dije, cuando usted abre los ojos, está sentado ahí saliendo de esto. Y nuevamente, como ustedes ven, aunque los temas tienen relativamente cierta dificultad, no es una cosa del otro mundo. Son temas, son procesos, cosas que hay que, algunas que hay que entender, otras que hay que memorizar y ya. Y el bulk, el material es eso mismo. Y nuevamente, como hemos hablado en otras circunstancias, para mí ese es como el greatness que tienen las tutorías, la ventaja que le dan sentido al material, le dan orden, le dan conexión, le dan sentido, permiten que uno como que sepa qué es lo que va a hacer con eso antes de enfrentarse con cualquier cosa. Pero nuevamente, eso es una parte, la más importante, como yo siempre les he dicho, es el estudio. No se me descuiden los fines de semana. Como siempre, la disfrute su vida, salga, despeje de vez en cuando. Pero no se me descuiden. Porque como les dije, y como ustedes se han dado cuenta, cada semana vamos a ir aumentando. Ya la próxima semana ustedes saben que va a ser un poquito más fuerte. Que vamos a avanzar un poquito más rápido. Que vamos a hablar de más cosas. Que vamos a complicar el asunto. Ahora, el nivel de dificultad va a estar principalmente determinado con la intensidad de estudio que ustedes. Mientras más te estudien, más fácil va a ser. Sencillo como eso. Así que sigan echando ganas, sigan tirando para adelante. Han llegado a la tercera semana. Regularmente el que se va la primera semana y dice no, para la porquería. Así que vamos bien. No se me descuiden, como le dije, aprovechen el fin de semana. Y como siempre, cualquier duda, lo que sea que les surja cuando usted esté estudiando, grite, pregunte. Utilicen el grupo, comuníquense, apóyense. Que eso es bien importante, porque yo pasé mi proceso y yo puedo entender algunas cosas, pero como ustedes están haciendo esto en conjunto, ¿quién mejor para entenderse que entre ustedes mismas? Entonces aprovechen eso también, apóyense, como le he dicho, utilicen el grupo, comuníquense, cualquier cosa y demás, que eso les va a servir mucho, sobre todo un poquito más adelante cuando las cosas se ponen, no quiero decir difíciles, sino natural, ¿verdad? Mucho tiempo haciendo lo mismo, aunque uno sienta que está avanzando, pues no es fácil, tiene su dificultad. Y pues eso, realmente, como siempre, a sus órdenes. Cualquier cosa pregunten. Y nada, a seguir avanzando. Cualquier cosa,